Buenos días, soy José Luis Artero, director del Departamento de Herencias de ILEX Abogados. Hacíamos referencia en el vídeo de presentación a distintas instituciones de derecho foral aragonés que son típicas de nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas es la legítima colectiva. Muchas personas dicen, ¿para qué voy a hacer testamento si en definitiva tengo que dejárselo todo a partes iguales a los hijos? Y eso no es correcto. Responde a una concepción de lo que se llama legítima estricta que no existe en Aragón ni ha existido nunca. La legítima, el 50% del caudal hereditario en Aragón es colectiva y puede distribuirse igual o desigualmente entre hijos y descendientes. Ejemplo, puedo tener 3 hijos y dejárselo todo a uno de ellos excluyendo a los otros 2. Puedo tener estos 3 hijos y dejárselo todo a un nieto excluyendo una estirpe entera. Basta con que la mitad del caudal hereditario vaya por fuerza a personas que descienden de mi estirpe. Hijos, nietos, bisnietos y por cuestiones biológicas obvias quizás no pasaremos de allí. La otra mitad es de libre disposición y, como su propio nombre indica, puede dejarse a quien se quiera, cuestiones fiscales aparte, pero puede ocurrir que yo diga, dejo la mitad de la legítima o lo que por legítima le corresponda a mis hijos o a mis descendientes y la mitad de libre disposición la pueda dejar a un tutor, a un cuidador o a otro familiar en el que la relación de parentesco sea más alejada. Esta legítima colectiva permite premiar y permite también lo contrario, permite castigar y no hace necesario recurrir a la figura de la desheredación, que no deja de ser una sanción civil y es mucho más incómoda. Muchas gracias.